Por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es profesor investigador de posgrado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, aquí en Puebla, miembro del SNI. Ha participado como docente en tres universidades del extranjero y de nuestro país. Es investigador emérito por parte de Flaxo, Guatemala. Se ha especializado en Sociología de la Violencia y Sociología Política. Es autor de varios libros, capítulos de libros, artículos, entrevistas indexadas y arbitradas sobre este tema y sobre temas latinoamericanos. Desde el 2004 se integró a las redes ciudadanas del López Obrador. Entre 2006 y 2009 fue integrante de la Convención Nacional Democrática y adherente del gobierno legítimo encabezado también por Andrés Manuel López Obrador. También ha sido integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla y a partir del 2015 es integrante del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde ocupa el cargo de Secretario Nacional de Defensa de Derechos Humanos. Lo que sí no creo es que vaya a defender al ex gobernador de su intervención, ¿no? Sí, no creo. Bien, adelante, 15 minutos. Bueno, quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Universidad Popular Autónoma del Estado de México la invitación, la primera vez que me encuentro en el Estado de Puebla, agradecer su invitación, la primera vez que me encuentro en este campus. Quiero agradecerle a los doctores Valente Tallat y el doctor Herminio de la Barquera, coordinadores de la licenciatura en Ciencia Política y del posgrado en Ciencias Sociales, esta invitación. Para mí es muy novedosa esta experiencia. Estoy acostumbrado a participar en eventos en los que mis colegas de mesa son académicos. Es de las pocas veces en que estoy compartiendo la mesa con políticos. Y no es que yo no sea político, por supuesto que lo soy, ¿verdad? Pero a lo largo de toda mi vida he sido sobre todo académico. Ahora soy un académico que está metido en la política. Yo quisiera comenzarles diciendo que sí, me ha sorprendido agradablemente escuchar las intervenciones de todos mis colegas de mesa, las señoras senadoras, el señor senador, y advierto que en efecto hay temas que son comunes: pobreza, derechos humanos, gobernabilidad, las relaciones con Estados Unidos, el problema de la corrupción, el problema de la seguridad, etcétera, etcétera. Son algunos de los temas que me parece que son comunes en la agenda política de los partidos. ¿Acaso lo que suceda sea que cada uno de los partidos tenemos una visión distinta sobre cómo abordar estos temas? En el caso de Morena, nosotros hemos llegado ya a una conclusión con respecto a la agenda política que estamos defendiendo, y estas conclusiones y estos elementos de esta agenda política estarían determinados por un diagnóstico que hemos hecho desde hace ya unos 3 o 4 años. Nuestro partido tiene, a lo sumo, 4 o 5 años de haber sido fundado, ha tenido un crecimiento exponencial, y este diagnóstico parte de la constatación de las promesas incumplidas del modelo neoliberal en México. Hace 40 años, cuando el Partido Revolucionario Institucional abandonó su proyecto histórico, el proyecto del nacionalismo revolucionario, y lo sustituyó por lo que Salinas de Gortari llamó liberalismo social, que es neoliberalismo, abandonó toda una estabilidad política. Si ustedes comparan el proceso político mexicano con el resto de América Latina, van a encontrar que mientras el resto de América Latina vivía golpes de Estado, vivía una gran inestabilidad, el PRI, en sus distintas acepciones, mantuvo una estabilidad política y logró construir un Estado muy estable. Yo concuerdo con el senador Luis Sánchez, con un modelo que implicó cierta redistribución de la riqueza. También implicó un enorme autoritarismo y una gran corrupción, porque no hay que olvidar eso.
El diagnóstico que nosotros estamos haciendo ahora es que 40 años después que se nos dijo que abandonando las asfixiantes ataduras que daba el Estado y abrazando las bondades del mercado, la economía crecería impetuosamente y derramaría su riqueza sobre toda la sociedad. La teoría del vaso que se llena se rebalsa. Esto ha resultado ser, en la opinión de Morena, una falsedad. Ya algunos, me parece que la senadora Lucero Saldaña incluso hacía una alusión a las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto en México, son verdaderamente pésimas, ¿no? Llegan 1 o 2% en promedio, y si lo comparamos con el crecimiento de la población es cero. Y eso sin tomar en cuenta aquellos momentos de crisis profundas donde las tasas de crecimiento del PIB en este país han sido profundamente negativas. Hoy, un país que es la tercera economía del mundo tiene 53 millones de pobres y 23 millones de pobres alimenticios. 23 millones de personas se van diariamente a la cama con hambre en este país. Hay, y esta es una enorme tragedia social, 7.300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son cifras de la OCDE y corroboradas después por la UNAM. En este país existen 300 a 400.000 migrantes anuales hacia los Estados Unidos. Las cifras oscilan dependiendo de cómo esté la contracción de la economía o la expansión de la economía estadounidense o la violencia de la que son objeto en el paso hacia el otro país. Encontramos una masa de trabajadora profundamente precarizada y cada vez más precarizada ahora con la reforma laboral. Los cálculos del INEGI indican que el 60% de la pega en este país es informal. Y por informal entendemos no solamente aquellos que no pagan impuestos, que yo creo que una parte muy importante de los que son considerados informales sí pagan impuestos, sino sobre todo aquella masa de la población que no tiene ninguna prestación, ninguna seguridad en el trabajo y está destinada a tener una vejez verdaderamente lamentable. Tenemos un campo virtualmente destruido. El tema de la deuda pública es un tema terrible. En la época del presidente Calderón ascendía a 1.7 billones de pesos. Hoy, con el gobierno de Peña Nieto, estamos llegando a 9.2 billones de pesos el endeudamiento. Si sigue así, México va al precipicio. Tenemos, y este es un elemento que creo que hay que tratarlo con una profunda seriedad. Miren ustedes, desde que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en diciembre del 2006 a diciembre del 2016, según datos del INEGI, hemos contabilizado 206.000 ejecuciones extrajudiciales en este país. Y en los últimos 4 años hay 28.000 desaparecidos en este país. Algo que incluso llama a la profunda reflexión es que hay 2/3 partes de los ayuntamientos en México tienen influencia o control francamente del crimen organizado. Tenemos un 98% de ineficiencia judicial. El tema de la corrupción y el tema del narcotráfico, que todos aquí condenaremos que 10 años después de haberse declarado una ofensiva contra el narcotráfico, el narcotráfico goza de muy buena salud en este país. Y ahora tenemos el problema de que tenemos un desquiciado en la Casa Blanca. Tenemos a un personaje que está en contra de la globalización neoliberal, y esa posición que él tiene origina que el proyecto dominante en México, que era también el de la globalización neoliberal, se encuentra en una situación verdaderamente complicada. En base a todo esto, nosotros hemos planteado una agenda que implica, en primer lugar, la agenda que estamos planteando en función del camino a construir una nueva mayoría en este país
para poder construir lo que llamamos la Cuarta República. Este camino lo estamos logrando ya. El 31 de marzo esperamos llegar, esta es una evaluación que tendremos que hacer en el Consejo Nacional el 1 de abril, estaremos llegando a el 100% de la organización territorial en las 68.000 secciones electorales que tiene el país. Esta organización que estamos haciendo territorial tiene varios objetivos. En primer lugar, detener el fraude que se da sobre todo a nivel de las secciones electorales, la compra de votos, pero tiene que ver con una concepción que nosotros tenemos de democracia. Nosotros concebimos la democracia no solamente la apelación al ciudadano para que vaya a votar cada cierto tiempo y luego que regrese a su casa porque calladitos se ven más bonitos. Nosotros consideramos que la democracia debe ser participativa y tenemos que tener una ciudadanía organizada para que sea demandante, que sea exigente del rendimiento de cuentas, no solamente de gobernantes de otros partidos, sino de nuestros gobernantes que vamos a tener para evitar todos los problemas que estamos viendo en otros partidos. Además, también esta organización tiene el propósito pues, de ganar las elecciones en el 2017, en el 2018, y además, una vez habiendo ganado las elecciones, tenemos el propósito de organizar una consulta popular que persigue movilizar a 50 millones de personas a efecto de que en esa consulta popular se deroguen todas las contrarreformas neoliberales que se han ensayado en este país en los últimos años. Entonces, construyendo la Cuarta República, lo que nosotros perseguimos en primer lugar, y este es un elemento sustancial de la agenda nuestra, es recuperar lo público del Estado. Una de las cosas que nosotros estamos planteando es que el Estado, las instituciones del Estado han sido secuestradas por un grupo privilegiado que las ha usado para sus propios intereses. Morena es tributaria de una concepción liberal del Estado, y la concepción liberal del Estado implica que el Estado debe ser público, no debe ser patrimonial. Queremos acabar con la corrupción. Son 500.000 millones de pesos aproximadamente los que se van anualmente por concepto de corrupción. Y por supuesto, queremos desmantelar el modelo económico actual que ha resultado ser un fracaso y construir un estado de bienestar, así como construir una democracia participativa y un estado de derecho. Morena tiene una ética de las convicciones. Aquí estoy usando una terminología Max Weber. Tiene una ética de las convicciones. El oportunismo es algo que deploramos en Morena, pero Morena también tiene, en la terminología weberiana, una ética de la responsabilidad. El programa de gobierno que nosotros queremos hacer, las agendas que tienen que ver con las legislaturas y las agendas de gobernabilidad, tienen que ser agendas responsables bajo una evaluación objetiva de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, de lo que se puede prometer y lo que no se puede prometer. Y en este tenor quiero expresarles así muy brevemente cuáles son los elementos de las prioridades que nuestra bancada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, está planteando. Tenemos una bancada de 35 diputados. Estos 35 diputados, en el tiempo que han estado en el Congreso, han presentado 191 iniciativas de ley y 537 propuestas de puntos de acuerdo que han sido turnadas a las respectivas comisiones y por supuesto han sido desechadas o no han sido procesadas. Nos falta todavía tener una fuerza suficiente como para que estas propuestas tengan viabilidad en el seno de la Cámara de Diputados y eventualmente en el Senado. La agenda, voy a enumerar brevemente y con esto termino mi intervención. Enumerar brevemente los que son los 10 puntos de la agenda que nosotros estamos impulsando en la Cámara de Diputados, pero también que forman parte de la agenda política de nuestro partido para los próximos años. En primer lugar, estamos nosotros postulando el tema de la austeridad republicana. La austeridad republicana implica un gobierno frugal,
y funcionarios públicos viviendo en lo que Benito Juárez llamó la justa medianía. No podemos aceptar, y estamos planteando, la reducción a la mitad del financiamiento de los partidos políticos. Estamos planteando el hecho de que, nuestros diputados donan el 50% de su salario para los 8 proyectos educativos de Morena, proyectos educativos que están en 5 delegaciones de la Ciudad de México y en Campeche y en Yucatán tenemos otros proyectos. Estamos postulando una reducción drástica de los salarios de los altos funcionarios. Es una verdadera sangría la que se va. No podemos tener un país que tiene 53 millones de pobres, según estadísticas oficiales, pero tenemos nosotros en Morena un especialista en pobreza, de los más prestigiados del mundo, Julio Volviznik, que tiene otro tipo de cálculos y que eleva la pobreza en este país a niveles mucho más elevados. No podemos tener un país, suponiendo que las estadísticas oficiales sean ciertas, con 53 millones de pesos y un presidente o un gobernador del Banco Central de México que recibe un bono navideño de 800,000 pesos. Y ya no digamos los salarios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son verdaderamente insultantes. El segundo elemento que tenemos como agenda es el cambio del actual modelo económico. Nosotros consideramos que es absolutamente necesario recuperar el salario. México tiene uno de los salarios mínimos más bajos de toda América. El salario mínimo en México es ciencia ficción. No es posible que con un monto de 2,000, 2,500 pesos se piense que una familia puede vivir en este país. También estamos planteando, por ejemplo, un combate a todos los proyectos de minería abierta que hay en el país por depredadores del medio ambiente. Estamos pensando en la erradicación de la pobreza, pero en eso tenemos una diferencia total con el modelo neoliberal. El modelo neoliberal lo que plantea es atención a las personas de pobreza a través de programas asistenciales que muchas veces se prestan a relaciones clientelares. Nosotros queremos hacer reformas estructurales para avanzar en el combate a la pobreza, combate a la corrupción y fomento a la transparencia pública. Aquí la estimable senadora Lucero Saldaña mencionó el caso del Jersey, y sí, verdaderamente es una cosa vergonzosa, ¿verdad?, lo que sucedió con el Jersey, pero a mí me parece que es muchísimo más vergonzoso lo que hizo Duarte en Veracruz, ¿no? Mire, algo que dijeron las senadoras, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la decencia no conoce ideologías, la corrupción es ambidiestra, ¿verdad? Y todos tenemos la obligación, los hombres y mujeres decentes de todos los partidos tenemos la obligación de combatir la corrupción. En esto pues no podemos darnos daños de pureza sustentados en ideologías, ¿no? Pero lo de Duarte es de campeonato. Bueno, por supuesto que parte de la agenda implica la reversión de las contrarreformas energética, educativa, laboral, hacendaria y telecomunicaciones. Ya no voy a abundar más, aquí mi compañero de mesa, el senador, ha expresado sus puntos de vista sobre eso. Nosotros queremos que las refinerías actuales estén funcionando al 100%. Yo difiero del planteamiento que se dice que el gasolinazo es una necesidad. No, el gasolinazo se construyó porque en el 2006, me acuerdo que nosotros proponíamos la construcción de 4 o 5 refinerías que combinadas con las que ya existieron, estaríamos ahora en condiciones inmejorables para hacerle frente a esos gasolinazos. Estamos persiguiendo la restitución de tierras a campesinos despojados por la contrarreforma de 1992, esa reforma
que eliminó la inalienabilidad del ejido, la erradicación de la violencia del Estado, sería el sexto punto, arbitrariedad del poder público. Estamos postulando una ley de seguridad interior, probablemente, pero no en los términos en los que se ha venido planteando. Una ley de seguridad que corre el riesgo de darle facultades discrecionales a los órganos de seguridad pública y los coloca en un peligro grande de violaciones a los derechos humanos. El tema de Ayotzinapa, el tema de Nochistlán, el tema de la tortura, el tema de la desaparición forzada son elementos fundamentales en nuestra agenda. Queremos una verdadera administración de la justicia y un combate a la impunidad. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos y no designados en procedimientos que no quedan nada claros. Se debe hacer una reforma de los códigos militares. Postulamos con punto número 8 el respeto a los derechos humanos universales y cualquier forma de discriminación de género, de etnia, orientación sexual, capacidades diferentes, edad, profesión. Y por supuesto estamos buscando un cambio de régimen político y una instauración de la democracia que implica medidas de democracia participativa como la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum y algo muy importante, tomar en consideración las formas autogestivas y autonómicas de los pueblos indígenas. Finalmente, coincidimos con todo lo que ustedes han expresado en relación a una nueva política internacional. Nosotros estamos postulando unas relaciones con los Estados Unidos de América sustentadas en el respeto mutuo y en una cooperación para el desarrollo y no en el privilegio de tratados cuasi militares que reducen el problema al narcotráfico y a la migración. Y por supuesto, estaremos planteando que ya llegó el momento en que México debe dejar de estar mirando solo al norte y debe mirar al sur y propiciar la integración latinoamericana. Muchas gracias. Bravo. Bueno, pues agradecemos a nuestros